Bienvenidos a una emisión más de Entre Mitos y Realidades. Hay quien se vuelve loco de ver a cualquier insecto, otros rechazan subirse a un avión y algunos se ponen histéricos con los espacios abiertos o cerrados. Hay cientos de las conocidas como fobias que suponen un temor íntimo proyectado a un objeto exterior. Paralizan, dan pánico, sentimos incluso que el corazón está a punto de reventarnos. ¿Será verdad que son incontrolables? Cuéntanos, Pilar, ¿quién nos aclarará estas dudas? Claro que sí, Catalina. Tenemos con nosotros a una auténtica especialista en este trastorno que no suele ser muy comprendido por la sociedad. Damos la bienvenida a Carolina Santillán Torres, doctora en Psicología por la UNAM. Es supervisora académica del programa Crisis, Emergencias y Atención al Suicidio. También imparte la materia Trastornos psicológicos de la persona con enfermedad renal y además coordina el curso Trastornos de Ansiedad en la Infancia. Y vamos directamente ya a saber algo más de las fobias. Primero, Carolina, ¿qué se entiende por fobia? ¿Es un trastorno, una enfermedad? Sí, pues está catalogada como un trastorno dentro del espectro de los trastornos de la ansiedad y es muy desagradable porque es muy agudo, es sentir no solamente lo que decías, ¿no? Taquicardia, sudoración, y mucha gente tiene miedo a reexperimentar esa sensación, no solamente a la tarántula, sino a que se va a poner muy mal y por eso es lo que más causa evitación y mucho malestar en la gente. Deja de hacer cosas muy importantes para su vida. ¿Cuáles son los síntomas de cómo sé yo que tengo una fobia? Pues se caracteriza porque principalmente evitas todo lo asociado a ese estímulo. Hay muchos tipos de fobias. Las fobias que tienen que ver con los animales son las famosas, con las cuestiones naturales, con un trueno, con un relámpago, con una tormenta, recientemente con temblores, por ejemplo. También hay una fobia muy especial que es a la sangre y a las heridas y otra fobia situacional a los aviones, a los lugares altos, a los elevadores, etcétera. ¿Cómo te das cuenta que tienes una fobia? Es que evitas muchas cosas y síntomas muy intensos, taquicardia, sudoración, tensión, y te digo, esta muy fuerte compulsión a no querer acercarte a hablar de ella, verla, acordarte de ella, nada que tenga que ver con el estímulo. ¿Y hay de varios niveles o siempre son muy fuertes o...? Claro, pues normalmente cuando llamamos una fobia decimos que ya es una cuestión que incapacita a la persona y que deja de ir a un lugar. Por ejemplo, un niño ya no puede ir a la casa de un amigo porque tiene un perro, o porque no puede estar en un segundo o tercer piso, o porque no se puede subir al elevador. Entonces, miedo es algo que es normal, que tiene que ver probablemente con alguna experiencia o con una información que tú recibiste o algo que observaste, pero ya una fobia te habla de que es muy intenso, te incapacita. O sea, es un miedo extremado. Así es. Incapacitar, Caro, te refieres a paralizar. Así es, y que te impide hacer cosas importantes para ti, ir a tu trabajo, ir a la escuela, dormirte en cierto lugar, tomarte una muestra de sangre que es importante para un estudio médico, etcétera. Entonces te incapacita de lo cotidiano. O sea, pero perdóname, Catalina, pero esto es real, digo, porque hay mucha gente que te ve con un ataque fóbico y dice, no, estás mal, pero piensa que un perro no te va a hacer nada, que, o sea, no se entiende. ¿Por qué no se entiende esta situación? A veces las personas creen que obtenemos efectos o ganancias secundarias. Entonces, como no queremos ir a tal lugar o no queremos, entonces construimos la fobia, pero no es así. Hay que ser muy sensibles y no subestimar que en verdad hay una cuestión evolutiva. Es normal que le tengamos miedo a los relámpagos, a las tormentas, a los rayos, porque eso nos protege. A los cavernícolas les daba claves de que hay que evitar ciertas cosas que te ponen en peligro de tu vida. El cerebro no ha evolucionado tanto como para que puedas todo racionalizarlo y que te digan, mira, tranquila, las posibilidades de que un rayo te caiga son tantas. Entonces, sí son reales, nunca hay que pensar que esto es
no importante, que solamente las personas quieren llamar la atención. Los síntomas de trastornos mentales, generalmente eso pasa. La familia los normaliza, entonces creen que, ay, así es ella. O piensan que es una cuestión de voluntad. Si le echas ganas, se te va a quitar. Es que tú no le echas ganas o no te atreves. Pero no, una fobia, al menos 6 meses estás con estos síntomas y en verdad sufres. No te gusta tener una fobia, ¿no? Te gustaría estar cerca de las casas donde hay perros, te gustaría poder ir al zoológico tranquilamente, ver cualquier programa de televisión sin tener que cambiarle, ¿no? No es algo agradable. Pero, Caro, hay miedos que son reales. Por ejemplo, el miedo a un temblor. Sí. Solo que estuviéramos dementes no nos asustaríamos, ¿no? Exactamente. Pero, ¿cuándo se vuelve fobia? ¿O por qué se puede calificar como fobia? Bien, tú comentas algo interesante y hay una línea muy delgadita entre una experiencia traumática, en donde en verdad una persona sintió que su vida estaba en riesgo, o tal vez no estaba en riesgo, pero él percibió que sí se iba a caer del edificio, que sí se iba a morir en un desastre natural, etc. Entonces, hay ciertas experiencias traumáticas que causan estrés postraumático, que eso es otro trastorno, y las fobias. Entonces, las fobias tienen que ver con casi siempre 2 elementos, decía, ¿no? Una experiencia muy desagradable o tener información. Entonces, probablemente tu mamá te platicó cosas desde la infancia, que ella le pasó una experiencia con una tarántula y tú empezaste a pensar en esa posibilidad y empezaste a ponerte muy nervioso. Entonces, el trastorno mental viene un poco de información, un poco porque tienes un componente hereditario. En tu familia hay cuestiones de salud mental relacionadas con ansiedad, entonces eres más vulnerable a desarrollarlas. Hay un sistema familiar que apoya, ¿no? Y que entiende, ay, a mí también me dan miedo, entonces nosotros dos no vamos a sentarnos allá donde están las cucarachas o los ratones porque nosotros nos dan miedo. Entonces, hay una serie de factores que se van combinando y entonces ya tenemos el entorno familiar, el componente hereditario, una experiencia que pudo haber sido casi traumática o recibir información y entonces se instala la fobia y dura al menos 6 meses con esta cuestión de incapacitante. Pero, por ejemplo, Caro, la claustrofobia, Bien. que es el miedo a los espacios cerrados. Sí. ¿Eso te lo transmite tu familia? Pues es difícil determinar hasta qué punto, pero es ingenuo pensar que si tu mamá todas las veces que están en un elevador o todas las veces que están en el cine quiere sentarse cerca de la salida de emergencia o no le gusta ir a lugares muy concurridos, no impacta porque un papá o una mamá te da las reglas de cómo funciona la vida y si para tu mamá eso es altamente peligroso, pues obviamente que eso es para ti una verdad muy importante, ¿no? Y te digo, tiene un componente evolutivo porque no es muy agradable estar en una cueva muy encerrado porque te falta el aire, porque hace mucho calor, pues porque de pronto los elevadores fallan. Entonces, sí tiene un componente evolutivo porque estar encerrado es peligroso, pero también hay otra fobia, la opuesta, ¿no? La agorafobia, este miedo a los lugares muy abiertos y esta sensación de pérdida de control. Entonces, Eso es porque, perdón, por pérdida de miedo a perder el control. así es. Y como esta sensación que algunas personas tienen de lugares muy altos, que como que sienten que los jala el vacío, como que qué tal que se tropiezan. Entonces, existen los 2 espectros, ¿no? El que está muy controlado en el espacio cerrado y el que está demasiado abierto. Carolina, pero en lo que estabas diciendo, por ejemplo, hay personas que tienen fobias y que ellas saben racionalmente que ese miedo no tendrían por qué tenerlo. O sea, saben que el avión es el método más seguro de transporte y demás. Sin embargo, siguen teniendo esa fobia que las incapacita para tomar un vuelo. ¿Por qué? Correcto. Pues casi siempre lo que ocurre es que las personas, como dices, tienen conciencia de enfermedad. Entonces te dicen cuando no están con el vuelo programado o dentro del avión, te dicen, yo sé que es irracional, que es mucho más probable tener un accidente de tráfico en un carro, que si sacas el porcentaje de cuántos aviones se caen todos los días. Pero cuando estás en el avión, el miedo por excelencia te secuestra y no puedes pensar. Tú sientes que tu avión es el que se va a caer, porque la mente, las ideas, los pensamientos se distorsionan cuando la emoción es muy intensa. Entonces ya no puedes ver y sesgas, ¿no? Y entonces piensas, de todos los aviones, yo no sé, pero yo siento que el mío es el que se va a caer. Carolina, ¿pero qué tan común es este padecimiento? ¿Qué porcentaje de la población se estima que afecte? Pues desafortunadamente es un porcentaje muy importante, especialmente en los niños. Si tú checas las encuestas de epidemiología de cómo se distribuyen los trastornos mentales en México, en la infancia, entre los 6 y los 12 años, es cuando más fobias existen.
En ocasiones hasta el 15 o el 20% de los niños tienen una fobia. Entonces, ¿qué pasa? En la época preescolar, pues tú desconoces muchas cosas de la vida. Pero cuando llegas a la primaria tienes acceso a mucha información. Existen los asesinos, existen los desastres naturales, los terremotos. Puede ser que una mamá de pronto se enferme con cáncer y se muera. Entonces, esa disposición de la gran cantidad de información y de conocer cuántos riesgos existen en la vida hace que te preocupes mucho. Entonces, un buen número va a tener fobias. Pero también se espera que hacia el sexto de primaria tú ya seas capaz de tener esta diferencia entre sí es posible que una tarántula aparezca, hay unas arañas violinistas que son muy peligrosas, pero en la Ciudad de México, ¿qué porcentaje hay? Bueno, entonces es posible, pero es poco probable. Sí es posible que se caiga un avión, pero es poco probable. Entonces tienes ya esa claridad del pensamiento lógico y puedes decir en sexto de primaria, hay muchos peligros, pero nada que impida mi vida diaria. Entonces un pequeño grupo, casi la mitad del 7-8%, permanece con estos miedos muy intensos, incapacitantes y que pueden persistir a lo largo de la vida. Pero tú comentaste, Carolina, hace un momento, algo muy importante. Decías, es que la persona siente la fobia porque siente que no tiene control sobre la situación. Sí. Eso afecta en todas las fobias. Pues como te decía, hay un grupo de personas que le tienen miedo a el estímulo, por ejemplo, la aguja en el brazo, la anestesia, el perro, el gato, pero otras personas tienen miedo a que no van a saber qué hacer o sienten que se van a volver locas, se van a desmayar. Por ejemplo, esta fobia de la sangre y las heridas es la única que tiene una respuesta muy interesante, porque se te sube la presión y de inmediato se te baja y por eso hay gente que se desmaya de ver una aguja o de ver sangre. Entonces, no le tienen tanto miedo al dolor porque saben que no duele mucho la aguja. Lo que es muy desagradable es esta sensación de que te mareas y de desmayarse, pues no es nada agradable. Y que pierdes el control y que puedes de pronto despertarte y no saber qué fue de ti, ¿no? Entonces, hay personas, no todas, que tienen esta preocupación de que van a perder el control. Como en los aviones. Sí. Pero bueno, vamos a una pequeñísima pausa y regresamos. Seguimos después de esta breve pausa con Carolina Santillán hablando de las fobias. Y yo quería preguntarte, Carolina, ¿se da en igual proporción en hombres y mujeres? Y la otra pregunta es, ¿podemos tener fobia a cualquier cosa? Bien. Sobre el tema del género es interesante porque cuando van a encuestar a las familias mexicanas en particular, en general los hombres tienen un mandato de que tienen que ser fuertes, de que ellos siempre están bien. Entonces, los datos para fobias, depresión y cualquier otro trastorno mental, en general, siempre los hombres en México salen bajos. Pero cuando preguntas consumo de sustancias, salen altísimos. Entonces hay que ser cuidadosos porque parece ser que las mujeres somos muy vulnerables a todo, estamos más deprimidas, estamos más ansiosas, pero lo que pasa es que un hombre no puede decir me dan miedo las cucarachas o me dan miedo los ratones, ¿qué se pensaría de un hombre macho mexicano, ¿no? Entonces, esto es un gran problema porque los hombres entonces no se acercan a pedir ayuda porque la pasan muy mal y recurren al alcohol para tolerar los síntomas. Por ejemplo, la fobia social. Entonces, un hombre que quiere conocer a otra chica o conocer a un chico y enamorarlo o enamorarla, tiene que usar el alcohol porque le tiene fobia a la interacción, ¿no? Y no va a pedir ayuda porque está muy mal visto que un hombre tiene que ser galante, tiene que ser muy extrovertido. Entonces, pero sí, las cifras dicen que las mujeres tenemos más fobias, pero yo creo que especialmente las fobias se caracterizan... Sí, por el sesgo ese, ¿no? Sí. ¿Y sí podemos tener fobia a cualquier cosa? En Internet hay muchas cosas y hay que ser cuidadosos. La academia diría, solo existen las fobias a la sangre, a las cuestiones de animales, a los desastres naturales y a cuestiones del medio ambiente, te decía, terremotos, desastres, relámpagos. Hay en Internet que a los payasos, que a las mariposas, entonces hay que ser cuidadosos porque no a todo lo tenemos fobia, porque tiene un antecedente evolutivo. Si eso en un inicio representaba un peligro para la especie humana, entonces probablemente sí, pero las mesas, los payasos, las lámparas no entran en esa categoría. Pero, Carolina, acabas de decir algo muy interesante. Fobia
a la interacción social. Yo creo que casi nadie sabe que eso puede ser una fobia. Claro, y es muy importante hablar de eso porque, mira, Catalina, lo que ocurre en México es que en los jóvenes, especialmente los adolescentes, el trastorno mental más frecuente es la fobia social. Entonces, se espera que tú en la secundaria es cuando más amigos y fiestas tengas. Y te decía, no es que él sea tímido y no le gusten las fiestas, ¿no? Al joven le encantaría estar platicando contigo, estar platicando con otros amigos, tener a todos los de la prepa que te inviten a muchos lados, pero el pensar en que yo voy a hablar contigo me pone muy nerviosa, me pongo a temblar, tartamudeo, me da miedo que me veas sudando, que te des cuenta que estoy muy nervioso. Entonces, lo que yo hago es que ya no participo en el salón, que ya no platico, no hago trabajos en equipo. Se podría equiparar a timidez profunda, o sea, una timidez muy grande. Sí, podremos hablar de timidez, pero ya estamos hablando de algo que te incapacita, que te hace sufrir. Por eso ya es categoría fobia, es muy intenso y es muy importante también entender que entonces si el joven no puede hacer toda esta cuestión social, que es muy importante en la adolescencia, empieza a generar síntomas de depresión. Y es de mucho riesgo que se combinen la fobia social con la depresión, porque sabemos que en los jóvenes un problema muy importante es la ideación de las conductas asociadas al suicidio. Entonces hay que estar muy atentos a esa población. Eso te iba a comentar, la cuestión del suicidio cuando hay este problema de depresión tan grande, ¿verdad? Así es. Pero entonces, Carolina, ¿qué hacer? ¿Tienen tratamiento? ¿Hay cura para las fobias? ¿Se controlan solamente? Normalmente hay que esperar a que pasen estos 6 meses de que haya una cuestión de incapacidad y O sea, no acudir luego al primer susto que se pega a alguien, Claro. ¿no? Vale. Sobre todo si tenemos muy claro que acaba de vivir un evento difícil, entonces tiene un tiempo normal para lograr recuperarse. Pero si pasan 6 meses y la conducta persiste y es incapacitante, entonces la Sociedad Mexicana de Psicología, el Instituto Nacional de Psiquiatría y la American Psychological Association dicen, no todas las psicoterapias funcionan igual. Y tienen guías para decir, para las fobias lo que más funciona son 2 tipos de psicoterapias, la terapia de exposición y un tipo de psicoterapia que se llama psicoterapia cognitivo-conductual. Entonces, ¿qué es la terapia de exposición? Pues solamente lo puede hacer un experto y es lo que hacemos de manera natural, pero ya cuando ocurre una fobia nos acompaña un O sea, me especialista. pones las arañas, si yo tengo fobia a las arañas, me rodeas de arañas. Me da un infarto. En los 70s ¿No? eso hacían, que se llamaba una cuestión de implosión, que te metían a un cuarto lleno de perros y se dice que eso no es ético, ¿no? Entonces ahora lo que se hace es que te exponen poco a poco, pero tiene que tener una metodología, ¿no? Tienes que ir a una sesión una vez por semana, al menos 10 sesiones, y tienes que ir graduando la exposición. Primero te puedo traer una araña en un dibujo, luego en una película, luego te puedo traer una de peluche, y tengo que realmente traerte la araña, que es lo que dispara el miedo, y mantenerte al menos 45 minutos frente al estímulo para lograr que la ansiedad vaya bajando poco a poco y exponerte muchas veces. Es ingenuo pensar que nada más vamos a resolver el asunto de la fobia. Puede ser que resolvamos también un asunto de inseguridad, de poca confianza en tus habilidades para enfrentar cosas en la vida y que la fobia retrata una problemática más amplia, ¿no? Porque eso me suena complicadísimo, Caro, el estar yendo con el estímulo. Digo, porque, por ejemplo, en el caso del que tiene miedo de volar, Claro. pues imagínate. Sí, es complicado. No puedes exponer a todas las personas a todo, porque instrumentar eso es difícil. Pero existen ahora softwares de realidad virtual, por ejemplo, o puedes exponer a través de la imaginación. De hecho, muchas de las veces cuando tú tienes miedo, lo que pasa es que imaginas lo que va a pasar, el peor escenario posible. Entonces puedes exponer a través de la imaginación, porque es difícil instrumentar y te exponer a 3 o 4 vuelos. Sería muy complicado en términos económicos incluso, ¿no? Claro. Y este tratamiento, el que dices de exposición a lo que supuestamente tienes fobia, ¿es internacionalmente reconocido? ¿No hay ningún otro mecanismo para solventar este problema? Porque hay mucha gente también que recurre, ¿no?, a ansiolíticos, Sí, o a pastillas. Claro. No, pero sí hablaste de dos dos. formas, Ajá. ¿no? Es correcto. Y A la ver. segunda, Entonces, Caro. uno se llama terapia de exposición y otro se llama terapia cognitivo-conductual, que es una terapia que, si bien es cierto, no realiza esas actividades de exposición,
sí empieza a trabajar con estos pensamientos distorsionados y es más bien un entrenamiento en habilidades, más que una cuestión de desahogo. Entonces es empezar a identificar cómo la ansiedad quiere siempre salvarte la vida, pero a veces exagera y siempre está haciendo y se basa en la incertidumbre y entonces estás, ¿y qué tal que ahora que voy a ir al programa va a haber una tormenta muy fuerte o qué tal que va a estar en un sexto piso y yo no voy a poder estar ahí, qué tal que me siento mal, etcétera? Entonces, la terapia cognitivo-conductual te enseña en qué consiste la ansiedad, qué es lo que te causa, ¿no? Estas distorsiones cognitivas de cómo tú te percibes menos capaz de lo que eres, entonces distorsionas tu desempeño siempre. Por ejemplo, hablemos de una fobia que es miedo a hablar en público, ¿no? Que muchos sí, jóvenes, muy común. muy común y que incapacita a muchos jóvenes. Entonces, pues siempre se ve peor de lo que se siente, ¿no? Entonces, te entrenan a conocer, así es la ansiedad. Tú, si te enfocas al contenido de tu clase y te olvidas de los síntomas, se te va a pasar en 15 minutos. Pero si tú permites que mientras estás platicando, estés pensando, ya estoy sudando, ya estoy tartamudeando, ya me estoy equivocando, todo el mundo me está viendo, se están aburriendo y me empiezo a concentrar en el síntoma y en la reacción de los otros, ya no voy a exponer bien. Entonces entrenas a este ejercicio atencional que tiene la ansiedad, ¿no? Que es concentrarte en el síntoma, en el peor escenario y habilidades para irte poco a poco entrenando y superar, ¿no? Estamos hablando de tratamientos a largo plazo, más o menos, ¿no? Pues sí, mira, es cierto que hay una cuestión de largo plazo, pero también hay una cuestión que se llama terapias basadas en la evidencia, en donde si tenemos en cuenta a un mexicano promedio, no puede pagar un servicio de psicoterapia muy costoso y de largo plazo. Entonces también estas terapias tienen el componente de ser breves y de ser altamente eficaces. Entonces puede ser que incluso una fobia, por ejemplo, 10 o 12 sesiones ya estaría en mucho mejores condiciones la para persona. controlarla. ¿Y qué hacemos en un momento concreto? Estás viendo a un niño o a una persona, a una mujer, a un hombre que está teniendo un ataque fóbico en ese instante. ¿Cómo podemos ayudar? Ya sea a los perros o ya sea que esté en el avión y le está dando... ¿Qué? ¿Cómo reaccionar? Pues casi siempre se hace algo parecido a una intervención en crisis. Es muy importante que te presentes, que no lo toques, porque puede ser que se ponga más ansioso ante el contacto, pero sí que intentes que te mire a los ojos. Y si eres un profesional de la salud o conoces del tema, se vale decir, Pilar, soy Carolina, conozco de estos temas, soy psicóloga o tengo conocimiento sobre primeros auxilios psicológicos o lo que tú sepas. Me imagino que te estás sintiendo muy mal. Si tú ves síntomas muy intensos, por ejemplo, incluso un ataque de pánico en donde puedes sentir que se parece que te estás muriendo. O sea, que quien lo está padeciendo siente que se está muriendo. Entonces, lo primero que tienes que hacer ahí es referirle. La respiración es lo primero que cambia y la respiración misma tan agitada y tan rápida hace que te sientas mal, que te marees, que sientas cosquilleo, que sientas cambios en la temperatura. Entonces, con que pongas tus manos sobre tu boca y tu nariz, empiezas a reciclar el aire. Lo que vemos en las películas de la bolsa de papel donde están respirando. Es correcto. O sea, eso funciona. Eso funciona durante 2 minutos y calma el síntoma inmediato, ¿no? Y decirle estas cosas que quizá él no se puede decir, estoy contigo, esto ya vamos a aterrizar o va a tardar un poquito, acuérdate que la ansiedad siempre te confunde, tú sientes que se va a caer el avión, pero estamos todos seguros, el personal está capacitado, no estás solo. Entonces, ser muy empático, ser sensible, no regañarlo, no avergonzarlo, no asustarlo. Nada de pegarle 2 cachetadas como en un ataque de histeria, ¿no? Claro, nada de eso, ¿no? Y Caro, son contagiosas. Bueno, en algunas otras circunstancias hay un efecto de contagio. Entonces, claro que si estás en un estadio y está pasando algo difícil, ¿no? Y tú ya traes ese rasgo, pues claro que luchas por tu vida, porque la ansiedad tiene ese encanto que te intenta proteger de que mueras, de que te pongas en peligro. Sin embargo, si lo tuyo no es el miedo a los ratones, difícilmente se te va a contagiar porque tú más bien intentarás decirle, bueno, si ya se subió ya a la mesa, entonces yo resuelvo el asunto del ratón. Son contagiosas más bien en la línea de hereditarias, la crianza y fomentar esa información distorsionada de que los ratones son muy peligrosos y que podrían estar en riesgo, pues sí, no te impacta, pero más bien por el asunto de la información y la transmisión de la información, pero no tienen este efecto de contagio que tendrían otras conductas. Se suele decir también, o hay mucha gente que piensa
que las personas que padecen este tipo de trastornos son personas inseguras, débiles, no tan inteligentes, no tan preparadas. ¿Esto es cierto o es un mito? Hay que ser muy cuidadosos porque generalmente los trastornos mentales generan actitudes negativas, tanto por parte Sí, de lo los que decíamos antes del rechazo, ¿no? Sí, e incluso personal médico, personal de enfermería, de optometría, profesionales de la salud que desconocen los trastornos mentales, muchas de las veces desafortunadamente tienen actitudes negativas y siguen esta línea de ideas de el paciente de la cama 4 nada más viene a urgencias cada mes, pero para llamar la atención, a ver quién lo atiende. Entonces, y eso es porque muchas de las veces en su plan de estudios no revisan ni una sola materia de salud mental. Entonces hay que ser muy cuidadosos porque la persona está sufriendo, a la persona algo le está pasando y puede ser que incluso le pase algo más además del miedo al ratón y nos está intentando comunicar algo. Entonces no hay que subestimar nunca cuando alguien está sufriendo ni pensar en estas ideas de se te va a pasar, échale ganas, porque no es suficiente echarle ganas. Pues Carolina Santillán, yo creo que nos has hecho muchísima luz sobre este tema tan importante. Has echado fuera muchos mitos. Te agradecemos tu presencia y a usted, querido público, como todos los sábados, aquí lo esperamos en una próxima emisión de Entre Mitos y Realidades.